Nosotros continuamos 2 minutos por encima de la 1 y aquí estamos en nuestra mesa de análisis político. Voy por cuestiones de política. Al final vamos a perdonar a Kelvin Martínez de Izquierda Unida Santander, que tenía que estar aquí y no puede estar. Así que nada, vamos a perdonarle. Pero sí que tenemos ya a Leticia Díaz de Vox. ¿Qué tal, Leticia? ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Bueno, que ayer hemos tenido una sesión en el Parlamento de Cantabria diferente. Digo diferente porque hemos fusionado 2 en 1, ¿no? La del apagón y la que tocaba ayer de preguntas a la presidenta. Eso es. Realmente lo que hemos hecho es añadir a lo que había quedado del pleno anterior, que era mucho, las preguntas propias del control que responde la presidenta, que siempre son el primer pleno de mes. De modo bueno, que... tanto mucho que solo se hicieron, si no recuerdo mal, 2 puntos el día del apagón. O sea, 3 puntos, perdón. Sí, 3 puntos. Por eso digo que bueno, que fue prácticamente el mismo pleno con, en este caso, 2 preguntas a la presidenta. No hubo 3 porque el Partido Socialista retiró la suya. Está a puntito de llegar Paula Fernández, y claro, está en tour de radios, de periódicos y de teles, y está a puntito de llegar porque ha tenido un fin de semana... Bueno, pues especial. Efectivamente, para ella, desde especial, luego, claro. Hay que darle la enhorabuena desde aquí y, bueno, pues asume sin ninguna duda un reto importante. Te quiero preguntar, Leticia, empezamos hablando de una PNL que presentó ayer el Partido Popular, que fue aprobada por todos los votos, menos por el del Partido Socialista, y que era instar al Gobierno de España a modernizar y reforzar la atención primaria y comunitaria del Sistema Nacional de Salud. Sí, a ver, todo el mundo sabe, creo que a estas alturas, las necesidades de incorporar efectivos en esa primera línea, que siempre es la medicina comunitaria, la medicina familiar, ese primer paso al que va todo el mundo que tiene cualquier tipo de afección hacia su salud, que es, bueno, salvo que sea muy grave y tenga que ir a unas urgencias hospitalarias, lógicamente donde va es a su médico de cabecera, ¿no? Y está claro que tenemos un problema de número de efectivos y está claro que hay que organizar las cosas de otra manera para funcionar mejor. Realmente a veces uno ve el margen enorme que hay de mejora y que muchas veces los propios facultativos se encuentran indefensos, ¿no? El otro día me contaba una amiga, he ido con una lesión, bueno, medio seria, ¿no? En la rodilla, llevo mucho tiempo sin poder pisar bien, no apoyo el pie y tal, y me han dicho que lo que hay que hacer es una resonancia, pero el protocolo dice que antes de la resonancia hay que hacer algo donde no se va a ver realmente lo que tienes, porque ya se veía el tipo de lesión, que es otra prueba diagnóstica, y solo cuando te hagan esa prueba diagnóstica luego te llamarán por teléfono para... Bueno, en fin, que estas cosas, incluso siendo preferente y siendo un tema de cierta entidad y urgencia, pues se va a tirar 6-7 meses esperando pruebas, ¿no? Y esto, bueno, pues la sanidad está tensionada en la medida en que el envejecimiento de la población también va asociado a un mayor uso de los servicios sanitarios, y hay que hacer las cosas mejor, hay que reorganizarlo y hay que darle valor a esa primera puerta de acceso, ¿no? Evidentemente, el envejecimiento es una realidad, pero es una realidad que conocíamos hacía tiempo. Claro, ha faltado planificación. Eso es. Ha faltado planificación. Y estas son las cosas que habría que poder pedir responsabilidad a los políticos, ¿no? A los que gestionan, a los que gobiernan, se tienen que anticipar a lo que viene, porque si no, pues sería absolutamente desastroso, y en este caso es bastante desastrosa la situación. Se pedían 1.000 plazas nuevas de MIR anuales en medicina de familia, algo que creo que es importante, ¿no, Leticia? Es importantísimo. De hecho, hoy aparecen en los medios que el País Vasco se queja de la OPA hostil, dicen, porque en el momento que nosotros, para intentar atraer a médicos al sistema, pues ofertamos en determinados ámbitos unas mejores condiciones, pues dicen que eso es intentar recuperar los efectivos que, por cierto, muchos de los nuestros estaban en el País Vasco precisamente porque allí
los sueldos son mejores, de modo que el País Vasco, que ese sí que va dopado con su sistema de financiación adicional y privilegiado en relación con el resto de España, que nos diga que una comunidad tan pequeña como la nuestra, que hace todo lo que puede, pues que está por mejorar unas condiciones laborales haciendo una pastil, parece una tomadura de pelo, parece una broma. Pero bueno, así son ellos, ¿no? Que ya sabe, como dice el chiste, que los vascos nacen donde les da la gana y hacen muchas cosas como les da la gana. Pues esto es lo que hay. ¿Por qué aprobó Vox esa PNL? Bueno, Vox y todos los partidos, menos el PSOE, incluido el diputado no adscrito. Esa PNL popular. Bueno, por la pura necesidad, porque sabemos que es una carencia notoria en el sistema y que hay que reunir al Consejo Interterritorial de Salud, hay que hablar de los problemas, hay que ponerles pues fechas también para ver, porque un facultativo no se crea de un día para otro, es claro, que una formación son muchos años. Y esto significa que muchas veces hay, por un lado, que hacer un esfuerzo en cuanto a las homologaciones de títulos que también vienen de otros países y que a veces están ahí atascadas y hay facultativos que no pueden estar ejerciendo ese trabajo, pero también desde casa, desde luego, tenemos que hacer mejor las cosas. Así que claro que era imperioso. Y lo curioso es que el Partido Socialista, que reconoció en su intervención esa necesidad, pero claro, luego quiso añadir cosas para decir, bueno, sí, a mí me pedís, pero también hay que pedir algo a los de Cantabria, que no lo discutimos, claro que hay que pedirlo, pero es que esa iniciativa era para lo que era, ¿eh? Y bueno, pues como no le aceptaron una enmienda para pedir algo al gobierno de Cantabria, pues en fin, decidió no aprobarlo, un desastre. Que es, leo textualmente, Leticia, para que se lo expliques a los oyentes, el ping-pong competencial. ¿El? Ping-pong competencial, decíais ayer. Criticabais el ping-pong competencial. Es que el ping-pong competencial se refiere precisamente a ese rifirrafe donde nos pasa en muchos ámbitos, ¿no? Cuando sale un diputado del PP a hablar, le echa la culpa a que los problemas que tiene Cantabria vienen derivados de la competencia estatal que no se ejerce adecuadamente. Y cuando salen los diputados del Partido Socialista, vienen a decir que, hombre, que el Estado lo hace bastante bien, pero que es Cantabria el que falla. Y por eso decimos que parece que están jugando al ping-pong, a eso se refiere, a ese juego de mesa donde se echan la pelota unos a otros, pero es que eso al ciudadano le trae sin cuidado. El ciudadano quiere soluciones y quiere respuestas. Oiga, no, yo muchas veces salgo y les digo, me da igual quién sea el culpable. ¿Qué es el Partido Popular? Perfecto. ¿Qué es el Partido Socialista? Perfecto. Me da igual. Yo aquí no vengo a buscar culpables, vengo a buscar soluciones, que es lo que demandan los ciudadanos. Y a eso, en eso, tendrían que estar afanándose todos los partidos políticos. Pero el ping-pong competencial por el que pregunta, pues hace que a veces sea simplemente un cruce de reproches que no sirve para nada. No me extraña que los ciudadanos cada vez tengan mayor desafección hacia la política y que vengan a decirnos pues que dejemos de parecer infantes peleándose en el patio del colegio y que pongamos solución a los problemas de la gente, que son muchos. Pues insistimos, está a punto de venir Paula Fernández, no es un monográfico de Leticia, pero ya que te tengo también, quiero aprovechar hablando de sanidad. Leticia, ¿creéis desde Vox que se van a solucionar los problemas sanitarios que hemos tenido el verano pasado en Cantabria? ¿O va a estar la situación igual? Va a estar... claro, la población aumenta muchísimo, evidentemente, por el turismo. Puede ser que igual, puede ser que peor. Incluso ya el consejero se suele adelantar y viene a decirnos, ¿qué quiere que haga? No puedo pintar a los facultativos. Si no los hay, no los hay. Si se producen bajas, que pues también son personas, y también tienen su nivel de estrés y su propia salud, ¿no? Si se producen bajas, ¿qué quieres que haga yo, no? Esto es muy típico. El consejero lo repite una y otra vez, que es de alguna manera adelantarse a que si viene el caos, él ya lo había dicho, ¿no? Dice, cuando se le pregunta, dice que está poniendo todos los medios a su alcance, es lo que se le puede exigir, desde luego, pero no pinta muy bien. Ojalá resulta que todos los facultativos estén en funcionamiento, que los problemas lógicos de tener que cubrir vacaciones, etcétera, se puedan solventar, pero me temo que la realidad es que siguen faltando facultativos en el sistema y mientras sean insuficientes, pues tendremos problemas. Y la solución es crear, parece una máquina, pero crear más facultativos. Bueno, la solución es organizarnos lo mejor posible. La solución es
optimizar todo esto de lo que yo estoy hablando, de que muchas patologías y muchas veces se podría gestionar mejor. Fíjese, ahora hay, en algunas ocasiones, al Servicio Cántabro de Salud no le queda más remedio que, por las listas de espera y por los derechos de los pacientes, que trasladar pacientes a la sanidad privada y luego cubrir esos gastos. Hay algunos pacientes que vienen a explicar, ojalá funcionara también la sanidad pública, y hacen referencia, por ejemplo, el otro día a una intervención de cadera de un vecino. Me decía, bueno, estoy sorprendido porque mira, me llegan al móvil todas las pruebas diagnósticas, me dan los resultados en el momento, me llaman para decirme, claro, estaba alucinado, decía, estoy es de locos, eso es de locos. Decía, es de locos, ¿no? ¡Qué eficiencia, qué bien funciona! Y efectivamente, es de locos, qué eficiencia, qué bien funciona. Tendríamos que aspirar a que también en la sanidad pública los protocolos tuvieran la flexibilidad suficiente. Muchas veces la gente dice, bueno, me lo han puesto preferente, menos mal, y te dan cita para dentro de 3 meses, ¿no? Y dice, pero si el mío es preferente. Y dice, señora, es que preferentes vienen, no sé qué porcentaje, imagínate, un 70%, pues si todo es preferente, al final nada es preferente, ¿no? Claro. Todas estas cosas, pues yo creo que tenemos mucho margen de mejora en funcionar mejor, en que las pruebas diagnósticas estén más coordinadas, en que los resultados, usemos también la tecnología, que los resultados se cuelguen rápidamente en el sistema y no tenga, no, y entonces ahora me pide usted cita, ¿no? Este caso, por ejemplo, que le decía antes de la rodilla, ahora le hacen una primera prueba diagnóstica que saben que no es la que necesita, porque lo que necesita es la resonancia, pero luego tiene que pedir otra vez cita en el sistema, volver a la médico de cabecera con esa prueba que ya sabíamos que no iba a ser suficiente, para que la médico entonces le diga, vale, y ahora la siguiente. Bueno, pues es que así, de verdad, como digo, hay mucho margen de mejora. Por supuesto que hacen falta facultativos, por supuesto, y esta es una pelea que Paula, que lleva sanidad precisamente, que ya ha llegado, ¿no? Pues que Paula lleva sanidad y muchas veces lo viene repitiendo en los plenos. Oiga, que ya sabemos que hay pocos facultativos y que hacen falta más, bien, pero dígame usted qué va a hacer en esa dirección. Y yo creo que tiene que ir asociado el número de facultativos con mejorar y optimizar la gestión, necesariamente. Saludamos ya a Paula Fernández. Enhorabuena, lo primero, Paula. Pues muchísimas gracias, buenos días y disculpa. Nada. Disculpas porque es un poco locura. Estás de tour, yo lo entiendo, estás de tour en el día de ayer y en el día de hoy, tras lo ocurrido el domingo. Hablamos, si te parece, al final del tema primarias del PRC y vamos ahora con el debate. Estábamos hablando de la PNL que se aprobó ayer del Partido Popular, con el apoyo de todos, menos del Partido Socialista, para pedir al Gobierno central modernizar y reforzar la atención primaria y comunitaria del Sistema Nacional de Salud, y desde el PRC la aprobasteis. La aprobamos, pero yo tuve un discurso crítico porque habíamos presentado una enmienda para añadir a las peticiones al Estado, que nos parece que hay que hacer un frente común y que evidentemente es un problema que, como bien estaba explicando Leticia, no es de esta legislatura ni de la pasada, ya viene de tiempo. Cuanto más tardemos en hacer los deberes de manera coordinada el Estado y las comunidades autónomas, mejor nos va a ir, pero evidentemente nosotros queremos que el Gobierno de Cantabria haga el plan de atención primaria de Cantabria, porque además de ser un compromiso, el consejero nos dijo que para mayo del 24 iba a estar hecho, y la última vez que hemos preguntado por ello, pues ni está ni se le espera. Nosotros consideramos que cada comunidad autónoma tiene que tener claro su mapa sanitario, tiene que saber exactamente dónde puede necesitar reforzar un transporte sanitario por nuestra orografía, por el envejecimiento de la población o por distintas zonas despobladas de Cantabria. Tiene que saber si necesita reforzar enfermeras, igual es más necesario que haya más enfermeras y no precisamente ahí el médico titular de familia, que es de los que más escasean, puede estar a caballo entre un sitio y otro de manera coordinada y además también dándole incentivos que le hagan atractiva la medicina rural y de familia. Bueno, ese mapa no le tenemos hecho. Mientras nosotros no sepamos cómo está Cantabria, no podemos exigirle al Estado su parte, porque nosotros no queremos café para todos. Nosotros vamos a tener un sistema sanitario de atención primaria o un diagnóstico totalmente diferente al que tienen en Madrid. Entonces, pedíamos que, aprovechando esa iniciativa del Partido Popular, que como digo hemos apoyado, se aceptase nuestra enmienda y digamos que estásemos al Gobierno de Cantabria también a hacer los deberes. Paula, le preguntaba antes a Leticia y te pregunto ahora a ti, aunque con lo que me has dicho entiendo que es difícil la respuesta, pero ¿vamos a vivir de nuevo un mal verano en el aspecto sanitario, especialmente en la atención primaria? Sí, yo estoy convencida de ello y ojalá no tuviera razón.
Lo digo así, ¿eh? Hemos dicho lo De mismo. verdad. Hemos coincidido. Lo digo así porque además, bueno, pues nosotros somos de Bárcena de Pie de Concha, hay una médico de familia en el consultorio rural, mis padres están delicados, mi madre más, hay muchos vecinos en mala situación, llega el verano y esa médico, pues como tiene que cubrir otros 3 consultorios rurales del Valle de Iguña y Nievas, pues se tiene que multiplicar por 7. Y eso, pues como ella dice, es que hasta muchas veces pongo en riesgo mis conocimientos y me da esta situación, es muy arriesgada también para mí, por saber responder a los pacientes a pesar de, bueno, pues de mi trayectoria y de mi responsabilidad, ¿no? No puede ser, vamos a vivir un mal verano, no puede ser que después de 6 meses que estaba pedida una cita de todos los alcaldes con el consejero de salud, 6 meses después les reúna y les enseñe una hoja en blanco y les diga no hay nada y no lo va a haber, y no va a haber refuerzos en medio cudello en el SWAP, con lo cual que se prepare todos los que van a estar en Noja, en Isla, etcétera, etcétera. Y como eso todo, y ya hablando también de las zonas rurales, el ejemplo que os ponía antes, ¿no? No puede ser. La voluntad política ya sabemos que la situación es la que es, lo contaba Leticia, pero también sabemos que hay que gestionar bien. Y no se está gestionando bien porque a mí también muchos médicos me llaman y me dicen estoy en casa y podría estar trabajando y hay que gestionar mejor. Y no se está gestionando bien. Entonces, el plan de viabilidad para la época estival tenía que estar ya encima de la mesa. Ya le tenían que haber pasado por la mesa sectorial. Tenían que haber tenido el apoyo de las organizaciones Estamos en mayo, sindicales en ello. Claro. Todo. A 6 de mayo. Todo. Y no lo tienen hecho y no lo tienen preparado. Entonces, eso es mala gestión. Eso es falta de voluntad. Yo se lo decía al consejero en la tribuna. Si usted se enfrenta a todos los alcaldes de Cantabria para decirles eso, pues dígales también que muy honradamente lo ha intentado, no lo ha conseguido y deja que lo intente otro. Es que a veces los responsables políticos estamos para esto y si no, pues tendremos que tomar también decisiones, ¿no? Pero No tiene sé. todo el apoyo de la presidenta Buruaga. Lo dijo además claramente. Antes muerta que sin César, ¿no? Sí, sí. Para mí el gran titular, antes de irnos a la pausa publicitaria de ayer, fue que el 80% de la potencia eólica solicitada en Cantabria no podrá instalarse por el tope autonómico. Lo dijo ayer en el Parlamento de Cantabria el consejero de Industria y yo me quedé... No me lo esperaba esa respuesta. Igual vosotras sí estáis más en el día a día de todo esto, pero yo me quedé perplejo. Pues es que el problema de todo es que todos nos quedamos perplejos, pero él dio la sensación de que se quedó tan ancho. Y ese es el problema. Yo, desde luego... Es un consejero que nosotros, bueno, a ver, voy a contar un chascarrillo, pero nosotros los diputados decimos, mira, va a hacer un Arasti, porque es que no, o sea, se va por los de Úbeda o no contesta o tiene una ocurrencia, pero nunca se centra en lo que realmente se le está preguntando. Siempre tiene un texto que leer, pero nos deja así, con esa perplejidad. Hay que reconocer, y esto es un dato objetivo, que las circunstancias y la naturaleza de Cantabria, orográficamente, desde el punto de vista natural, el hecho de que en el subsuelo tengamos una riqueza de acuíferos enorme, un sistema kárstico que, bueno, pues que tiene las características que tiene, el hecho de que seamos 9 valles, con bueno, pues digamos el cierre de cada uno de esos valles y las dificultades que existen, para poder hacer un desarrollo eólico en cualquier zona. Evidentemente, las afecciones son muy grandes porque hay que pasar, como digo, hay que subir montes, hay que hacer, bueno, bastante destrozo. Luego, desde el punto de vista pues de la riqueza y de en fin, el ecosistema, pues tenemos muchas aves rapaces, que, bueno, el tema de los eólicos para las aves rapaces es terrorífico y, por lo tanto, parece que es muy difícil encontrar áreas digamos, donde las afecciones a todo esto que estoy diciendo, a las personas, a los núcleos de población y a la naturaleza, tanto en este caso, bueno, pues pensando, ya digo, sobre todo en estas aves y en otras especies que les afecta, es difícil encontrar esas áreas. Pero claro, una vez que se determinen, hay que señalar en cuáles sí y en qué porcentaje y en qué cantidad puede haber ahí ese tipo de energía renovable y cerrar ahí. Y cerrar ahí, porque lo que está sucediendo es que el gobierno espera a que alguien presente un plan
nos dicen que ellos no pueden decidir nada porque, bueno, vamos a someterlo a alegaciones, en función de las alegaciones iremos viendo, es nuevamente la improvisación. Es decir, en lugar de tener un buen mapa, es que casi estamos dando los mismos argumentos que daba ahora mismo Paula en sanidad. Oiga, hágame usted un mapa, dígame dónde sí, dónde no y por qué. Y luego, bueno, ayer lo que planteaba el Partido Regionalista precisamente era, oiga, exclúyame esta zona, exclúyame este área, porque desde el punto de vista paisajístico, de ecosistema, de belleza natural y de las personas, de los habitantes de esas zonas, pues no es adecuado que tenga usted ahí planes eólicos. Bueno, pero salen a responder y dicen, bueno, vamos a ver, no se adelante usted, a ver qué se alega, a ver, o sea, entonces, ¿no tiene usted planificación? Es que la pregunta siempre es la misma al gobierno. ¿En serio esto no lo han planificado? Pues así estamos. Antes de dar la palabra a Paula, hacemos un alto en el camino, ya lo dejamos hecho y volvemos con ello. Va. Mix FM. ¿Sabías que un funcionario de prisiones cobra el primer año 1.800 euros al mes para luego superar ampliamente los 2.000? En la Academia Códice Cantabria hemos comenzado curso para preparar la oposición del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Más de 800 plazas ofertadas cada año en oposición libre, sin méritos. Plazo de matriculación abierto. Un trabajo fijo para toda la vida te está esperando. Códice Cantabria, en la calle 3 de noviembre número 1, en el centro de Santander. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso, puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas 2 pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y Lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlo. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jam Park o acércate a nuestras instalaciones en el polígono La Cerrada en Maliaño. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Nosotros continuamos en nuestra mesa de análisis político, 26 minutos por encima de la una. La habíamos dejado con el turno de la palabra a Paula, con esa noticia, insisto,
el 80% de la potencia eólica solicitada en Cantabria no podrá instalarse por el tope autonómico, que el tope autonómico es de 700 megavatios, hay 400 megavatios ya comprometidos y hay solicitudes presentadas que ascienden a 1.180, Paula. Bueno, pero muchas van a caer como... La de Peruquito, por ejemplo. Como pasó, exactamente, como pasó en Peruquito, en toda la zona de la Virgen de las Nieves de Guriezo. Yo estuve en Boto cuando hicieron una marcha, hará aproximadamente un mes y medio, solo para conocer in situ cómo iban a afectar pues Fuente Pico, Las Mazas, Moncubo y Sierra del Sel. Todos en una zona de pocos kilómetros, como explicaba Leticia, con una orografía muy característica, pero con unas líneas de evacuación que pasaban a 40 metros de viviendas o de domicilios. Evidentemente estás metiendo ahí cuatro prácticamente 4 parques eólicos, como digo, en un paisaje maravilloso, pero bueno, nos quedamos increíblemente asustados, ¿no? Es evidente que por procedimientos, lo que decía el consejero, pero además es que esperemos que evidentemente los informes técnicos pues se pronuncien como se pronunciaron, por ejemplo, como estás diciendo en Peruquito, ¿no? Porque aquella zona es una zona altamente de un valor natural increíble, protegida, con especies. Yo considero que poner eso ahí es sinceramente una locura, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Desde luego nosotros ayer interpelamos al consejero con este asunto y por supuesto que habrá una moción subsiguiente, porque lo que le estamos diciendo al Gobierno de Cantabria es que no se puede escudar siempre en la misma justificación de hay que esperar a ver qué dicen los informes, porque aquí hay voluntades políticas, ya que hay que decir cuál es la voluntad política de este Gobierno con respecto a los parques eólicos, dónde, cómo y de qué manera. Por eso hablábamos, ¿no?, antes también de ese mapa de los distintos lugares de Cantabria que deberían de ser zonas de exclusión de inicio, sin ningún tipo de duda, ¿no? Como estos paisajes que veíamos en Boto, que está también afectado el Ayuntamiento de Ruesga, por supuesto toda aquella zona oriental de la comarca de la Sonagüera. Pero ¿os pilló por sorpresa lo del 80%? ¿O es un dato que sabíais? Lo digo porque creo que la mayoría de los cántabros la ha pillado por sorpresa, que se venga a presentar proyectos eólicos y ya hay un 80% comprometido. Sí, nos pilló por sorpresa, la verdad, pero por eso estamos hablando de planificación. Claro. Los gobiernos lo que tienen que hacer es planificar, porque si simplemente van a esperar a que alguien pida y hacer los informes técnicos pertinentes, entonces solo necesitamos funcionarios, no hace falta gobierno. Esto es lo que le exigían ayer. O sea, el Partido Regionalista lo que le decía es, oiga, dígame cuál es su planificación. Y si dice que ya tiene el 80% comprometido, dígame dónde, cuándo y dónde, ¿no? Y de qué manera, para saber y para que los cántabros podamos saber de qué estamos hablando. Claro, y cuando lleguen empresas de fuera, competiciones de las características de estos 4 parques que estábamos hablando ayer, pues ya de inicio sepan las no reglas tienen del nada juego. que hacer, claro, y eso es lo que le pedíamos. Cambiamos de asunto, porque encima de la mesa tenemos tema laboral que implica también al Gobierno de Cantabria, porque afecta a Cantabria. Bristol evidentemente afecta muchísimo a Cantabria, o el convenio del metal, pero hoy hemos conocido los datos del paro, que ha bajado en Cantabria un 3,2% en abril, con 895 desempleados menos. Paralelamente vemos o tenemos un hilito de esperanza desde ayer con Bristol, que parece que empiezan a acercarse, no mucho, pero sí un poquito las posturas. ¿Está haciendo el Gobierno de Cantabria lo suficiente, Leticia, en el tema de empleo? Aunque los datos, evidentemente, claro, un 3,2% en abril ha bajado el paro. El titular es bueno, pero ¿se está haciendo lo suficiente? ¿Y se está haciendo lo suficiente en esos sectores que ahora mismo están, permitirme la expresión entre comillas, calientes laboralmente, como puede ser Bristol o como puede ser el sector del metal? Bueno, primero, esto es una obviedad lo que voy a decir, pero evidentemente si cada vez más personas pasan a la situación de jubilación, cada vez va a haber más necesidad de contratar, de cubrir necesidades de empresas y de que se incorporen nuevos efectivos y que salgan, por lo tanto, de las listas del paro. Pero al margen de uno de los
que más ha crecido es el de sin trabajo anterior, por ejemplo, ha crecido un 8%. Claro, precisamente. Es esa incorporación al mercado de trabajo que por supuesto que nosotros aplaudimos, pero que llegará el día que como tenemos una pirámide poblacional completamente invertida, pues lo que va a pasar es que no haya suficientes trabajadores, ¿no? para sostener una masa de jubilados, en este caso, tan enorme. Esto es otra cosa que hay que planificar, ¿eh? Esto hay que ver cómo se van a hacer las cosas para poder sostener. Constantemente estamos hablando de planificación, pero bueno, en el caso de Bristol nosotros hemos sido muy críticos con el gobierno, con este y con el anterior, en el sentido de que tenemos que hacer que las ayudas, por cierto, para hacer esta crítica hemos hecho un estudio de cómo se hace en otras comunidades autónomas, qué requisitos se marcan para acceder a esas ayudas, a esa financiación, a esos avales. Pueden ser muchos tipos, ¿no? Desde la subvención directa hasta los avales o para facilitar la financiación, etcétera. Hay muchos mecanismos de ayuda. Pero cuando se tira de esos mecanismos de ayuda, los gobiernos tienen que poner unos requisitos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos analizado el expediente de ayudas a esta empresa y realmente, una vez que ha percibido el último pago, que ha sido no hace demasiado, ya no había posibilidad de exigir nada después porque no estuvo previsto en esa convocatoria o en esa ayuda en particular. En otras comunidades autónomas son más exigentes con este tema. A mi juicio gestionan mejor y dicen, oiga, si usted se va a servir en este caso del Gobierno de Cantabria para obtener sus avales, su financiación adicional o sus ayudas directas, usted tiene que cumplir una serie de garantías, entre las cuales está, por ejemplo, el País Vasco tira muchísimo de mantener una sede social allí, tira muchísimo del mantenimiento del empleo durante X número de años. Es decir, que cuando uno facilita ayudas, haya una contrapartida que no se quede solo hasta el último pago, porque lo que ha pasado aquí es que al día siguiente, es que no espero ni un día, es que al día siguiente del último pago han cogido y han hecho el ERE. Bueno, pues nos parece poco serio. Y entonces, en ese sentido, hemos dicho que hay que hacer las cosas mejor, que igual se hizo de buena voluntad, que no se esperaba, que no sé qué. Bueno, pues puede ser. Entonces, nosotros hemos cuestionado que, sin embargo, en otros sitios, esta misma planta, es verdad que para otras cosas, para centro logístico y no de producción, pero ha crecido, por ejemplo, en Castilla y León. En Burgos. Efectivamente. Entonces, lo que estamos diciendo es, oiga, hagamos bien las cosas para que no haya dudas. Qué buena noticia, entre comillas, hemos obtenido hoy, que parece que, por un lado, se avienen a, en lugar de pagar 33 días, pagar 35 en las indemnizaciones, que se avienen a que haya más voluntariedad de prejubilaciones y, por lo tanto, que no sea tan traumática la salida de los trabajadores. Pero mire usted, hay otras muchos, y las familias están sufriendo un montón, hay otros muchos que sencillamente están dentro de esos despidos y que se van a producir despidos. Entonces, en la medida en que esto sea así, pues creo que hemos llegado tarde a poder haber exigido a esta empresa más garantías a la hora de beneficiarse de algún tipo de ayuda pública. Paula. Sí, añadir a lo que dice Leticia, que también nosotros estamos viendo cómo el Gobierno no está a la altura de acompañar a los trabajadores como debiera. Nosotros estuvimos en la concentración que hubo en Puente San Miguel, que fuimos hasta Torrelavega, y allí, sorprendentemente, nadie había del Gobierno de Cantabria. Sé que se han reunido con ellos, cómo no podría ser de otra manera, pero por ejemplo ayer también en la marcha que han ido hasta Madrid, el alcalde de Puente San Miguel, de Reocín, ha ido con los trabajadores y allí había diputados nacionales, creo que del Partido Socialista, y bueno, intentando, por supuesto, como debe de ser entre todos, facilitar esa reunión con la vicepresidenta, facilitar esa reunión con el Gobierno de España, que bueno, en principio más fácil será para los socialistas, pero les he visto poco acompañados por parte del Gobierno. Es cierto que la empresa, el comité de empresa no esperaba esta noticia de esta manera, de esta forma, y con el despido de la mitad de la plantilla. Es durísimo, pero desde ese momento, aunque las cosas sean difíciles, sean complicadas, y todos sabemos que no dependa de aquí, ni probablemente depende, evidentemente, ni siquiera del Gobierno de España, que
que es otra la dependencia que tienen, ¿no? Pero tenían que haberse visto más arropados, creo, por el Gobierno de Cantabria. Esa es la sensación que tengo yo y que tienen muchos trabajadores y muchas familias de la empresa, ¿eh? Y bueno, aparte de lo que ha dicho Leticia, es por aportar más datos a este asunto. Sobre la negociación del convenio del metal, claro, no es una negociación al uso porque venimos hace 3 años de una huelga histórica por lo prolongada que fue, y estamos ahora otra vez, y yo lo hablaba el otro día con los sindicatos que están negociando el convenio del metal, que les teníamos aquí, les decía, es que eso otra vez un déjà vu a lo mismo, a la misma partida de ajedrez que sigue enrocada en los mismos aspectos. ¿Hace el Gobierno de Cantabria lo suficiente? A ver, es que nosotros ¿O no puede hacer nada? A ver, nosotros somos muy críticos con una consejería de verdad que más bien parece que está a ver por dónde salen las heridas y yo pongo una tirita, ¿no? Pero volvemos a lo que estamos diciendo a lo largo de todo el programa de hoy. Lo determinante es saber cuál es el panorama empresarial en tu comunidad autónoma si eres el consejero de Industria y planificar cuál es la situación, cuál es la salud de todo ese tejido empresarial a la hora de poder hacer intervenciones con alternativas, como decía antes, ¿no? Con exigencias a la hora de facilitar ayudas y realmente muchas de las cosas que nosotros cuestionamos es que se han dedicado a coger lo que había diseminado, entiéndaseme, en distintas consejerías o distintas áreas o empresas públicas. A ver, Sodercan, ¿qué hacéis en materia de esto? La Consejería de Ganadería, ¿qué hace en materia de esto? Entonces, han ido cogiendo todo lo que se hacía, lo unen y dicen, ya tenemos un plan, ¿no? Y entonces este es el gobierno de los planes, pero que es pura propaganda, es pura propaganda. En muchísimos de esos planes no hay nada nuevo. Nada nuevo, solamente se han unido todas las medidas que se hacían pues más o menos coordinada o descoordinadamente y se han unido en un documento. ¿Que eso tiene su mérito? Pues yo no se lo voy a quitar, tendrá su mérito, pero eso es un fraude. Es decir, si tú me dices que es que has hecho por el primer plan, yo, mira, cuando salió, por ejemplo, el de la justicia, yo que he sido consejera de justicia en esta casa, también lo ha sido Paula, digo, bueno, no hay nada que no se hubiera estado haciendo. Mantenimiento de sedes, creación de nuevos órganos, todo eso ya se venía haciendo. Ahora sí han tenido la virtualidad de ponerlo todo en un papel y decir que es un plan. Perfecto, me parece muy bien y yo lo aplaudo. Ahora, no tomes el pelo a la gente, que no piensen, es que somos los primeros que hemos llevado a cabo. No, otros hemos estado afanados a hacer las obras, a hacer no sé qué, a hacer las peticiones a Madrid. Igual no hemos tenido el acierto propagandístico de ponerlo todo en un documento, pero eso no quiere decir que no se hicieran las cosas. Entonces, por eso digo que yo cuestiono mucho a este gobierno, tanto en materia de transparencia, que se ha ofendido muchísimo la presidenta porque la cuestionemos, pero bueno, le hemos dado datos muy certeros que desde luego no ha podido contrarrestar por mucho que grite, porque a veces lo que pasa cuando le preguntas algo que le incomoda es que, oye, empieza a gritar y a decir que es que somos malísimos la oposición. Oiga, estamos desarrollando nuestro trabajo, un poquito de respeto, yo respeto el suyo, pero tengo que cuestionar aquellas cosas. ¿Cuáles son esos datos, Leticia? Que están ahora los oyentes, claro, nos estarán escuchando y dirán, bueno, y yo los quiero conocer. Sí, pues fácil. Yo ayer, en materia de transparencia, le dije que había varias cosas que había hecho el gobierno, por mucho que ella, la presidenta, dijo el primer día ya en su toma de posesión que este iba a ser el gobierno de la buena gestión y de la transparencia. Entonces yo le fui diciendo, bueno, cuando no solo Vox, sino, bueno, yo diría que todo el arco parlamentario, pero también fuera se cuestiona y se critica el abuso, no el uso, que bueno, eso es perfectamente posible, el abuso de la contratación sin licitar a través de Traxa. Yo le puse que desde el inicio de su legislatura hay 60 millones otorgados a Traxa. Hemos visto las críticas de asociaciones, de constructores, de promotores, diciendo, oiga, ¿por qué no puedo hacer yo el derribo de la residencia Cantabria? ¿Por qué se lo ha tenido que dar usted sin licitación a Traxa? Porque claro, si usted me dijera, no, es que Traxa están especializados en, nos va a salir mucho más barato, pero luego uno va a los informes. Yo cuando leí el informe de Traxa para dárselo, en este caso, ese contrato que estamos hablando de más de 18 millones de euros, no es ninguna broma, más de 18 millones de euros, resulta que el informe era medio folio. Oiga, ¿usted se cree
que con esto me despachan. Y luego, ¿qué ha pasado? Que algunas de esas adjudicaciones a Traxa, que son, ya digo, muy numerosas, algunas de pequeñas cuantías, 100.000, 200.000 tal, pero otras tan importantes como 18 millones, pues resulta que luego o se han subcontratado a terceros, por lo tanto, Traxa solo está haciendo de intermediario y me sale más caro, así que no es tan ventajoso para el contribuyente, ganaremos algo de tiempo, pero resulta que estamos perdiendo mucho dinero. O también ha habido quejas de los usuarios acerca del desarrollo y por lo tanto yo lo que digo es, oiga, se justifica Traxa en determinados momentos, no como criterio general. Ayer fue muy curioso porque la presidenta salió muy ofendida diciendo que es que no sabía lo que yo le estaba preguntando, porque hablaba de transparencia pero no identificaba el qué, y luego resulta que me leyó uno de los informes del tribunal en relación con la Junta de Contratación, en relación precisamente con Traxa, o sea que sí sabía lo que le iba a preguntar, sí lo sabía. Le puse más ejemplos, le dije que olía a chamusquina una compra del edificio Alerta en más de 4 millones, en 16 días se tramitó ese expediente, tiempo récord en la administración, yo que soy funcionaria además, se lo puedo decir, tiempo récord, cuando sabemos que había estado a la venta durante varios años en, me parece que 2.900.000 y no se conseguía vender. Oiga, si resulta que al final usted lo compra en 4 millones o 4 millones y pico y había estado en 2.900.000 sin conseguirlo, pues oye, pues ¿cómo compra el gobierno? ¿Cómo negocia el gobierno en 16 días esa compra? Pues olía a chamusquina y yo lo dije y lo dije abiertamente. Igual que he dicho que nos falta información en relación con la ejecución de los fondos Next Generation, con qué licitaciones han hecho, cuál ha sido el resultado, etcétera. Que no digo que no lo tengan, ni que esté bien o mal hecho. Yo no estoy prejuzgando. Yo lo que le estoy diciendo al gobierno es que falta claridad informativa. En materia de contratación, en este caso en materia de personal, les hemos dicho que muchas contrataciones en las empresas públicas se han hecho sin luz y sin taquígrafos, sin saber cuáles eran los requisitos, y se ha cuestionado por parte de toda la oposición. Paula. Bueno, pues también lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Estaba hablando también, sin citarlo, Leticia, del plan de autónomos, que, hombre, sí, 65 millones, que no es más que recopilar todas las subvenciones que teníamos ya a 4 años durante un tiempo y con un informe desde el Departamento de Presupuestos de cómo iban a ser esos compromisos económicos y cómo iban a afectar al presupuesto y a las cuentas del Estado, con lo cual volvemos a hablar de humo, porque realmente estás recopilando todo lo que hay, le pones una cuantía económica que tus propios servicios técnicos de la Dirección General de Presupuestos te están diciendo que eso no va a ser sostenible en el tiempo, como el pacto también que hicieron con los médicos, ahí ya con muchos más errores porque solo lo hacen con un determinado colectivo y vamos de una manera totalmente injustificada, ¿no? Con respecto también al compromiso. El pacto sanitario, además el pacto sanitario, que no, yo le llamo un pacto bilateral con los médicos, que claro, que yo no me pongo en contra, que probablemente, y que era muy necesario, porque lo estamos repitiendo también constantemente, que tenemos que dignificar a los médicos y queremos también que se queden en Cantabria y que no se vayan ni a otras comunidades autónomas ni a Europa, que bueno, ahí ya sabemos que los sueldos no tienen nada que ver con los sueldos que se pagan en España, pero en nuestro propio territorio nacional. Todas estas cuestiones al final pues se está viendo que es la foto. Se está viendo que es anuncios y al final se ve que es humo, porque luego si esos compromisos no se sustentan con memorias económicas, aquí Leticia no estará muy de acuerdo conmigo, pero también sabe que tiene un compromiso con el gobierno con respecto a la ley de simplificación, que a nosotros nos preocupa mucho porque hay que dotarla de presupuesto y con una memoria económica que tiene que hacerse realidad. Claro, sin duda hay que dotarla. Y tiene 6 meses. En esos 6 meses, sí, en esos 6 meses. Y llevaremos ya uno, ¿verdad? Más o menos. Bueno, sí, en este, o sea, tienen que estar haciendo muchos deberes y no olvidemos otro sector absolutamente maltratado por mucho que van de adalides de protección del sector primario. Falso, completamente falso. Yo ayer fue escandaloso. Presentábamos una iniciativa para repescar a 7, 8, no más jóvenes ganaderos que perdieron una ayuda vital cuando estás empezando, ¿no? Vital. Y la perdieron, entre otras cosas, porque no sacaron la convocatoria, que era preceptivo haberlo hecho en 2023 y no lo sacaron. Bueno, pues ayer pusimos una solución encima de la mesa para que luego ellos lo redacten como quieran, lo ajusten como quieran. Es decir, no pedíamos nada imposible. Algo que exige trabajo, sí,
pero imposible no, y era un tema de justicia porque algunos de esos ganaderos tienen tal mochila que con un peso que a algunos les hace pensar si merece la pena seguir o no en el sector. Entonces, cuando se les llena la boca al Partido Popular de decir que defienden al campo, que defienden al sector primario y a los ganaderos, que han firmado un acuerdo, luego la realidad ¿cuál es? Que yo todos los días, lo digo así, todos los días tengo algún mensaje en el móvil de ganaderos que dicen no se está cumpliendo con el plan de pagos, las zonas limitadas no se han abonado todavía, nos dijeron que esto iba a llegar en esta fecha y no ha llegado, es decir, hacen un calendario, lo firman, pero luego no lo cumplen. Entonces, ¿qué es esto? Pues nuevamente postureo. Nuevamente, que detrás no hay nada. Lo mismo podemos hablar con la agenda digital y con tantas cosas, que el papel lo aguanta todo, que ya lo sabemos. El papel lo aguanta todo. Pero obras son amores y no buenas razones. Y en este gobierno hay muy buenas razones, pero luego ninguna obra. Oiga, pues haga las cosas mejor. Voy a dedicar, si me permites, Leticia, los últimos 5 minutos a preguntarle a Paula. Claro que sí. La felicité ya al principio, pero bueno, ha sido un resultado, no sé si te lo esperabas, Paula, tan contundente. Yo creo que es el adjetivo. Bueno, tampoco sabes muy bien cómo va a ir un proceso electoral, ¿no? Nos ha pasado a todos. Cuando llegan elecciones, lo mismo las locales, cuando me he presentado a mi ayuntamiento, que las regionales nunca sabes. Lo que sí notas es en la campaña, pues ese feedback con los militantes, con los comités locales con los que me he reunido, siempre muy bien recibida, la gente con ilusión, viendo tu compromiso y tu responsabilidad con lo que está por venir, ¿no? Y con muchas ganas de tener un futuro en este partido, y he estado muy, muy a gusto durante el tiempo que ha durado la campaña, y ahí sí que podía notar que, bueno, que las cosas iban a ir bien, pero la verdad es que si comparamos, la ejecutiva avaló por mi candidatura por un 41% y ahora creo que ha sido un 65% casi lo que hemos sacado del voto de la militancia, así que estoy muy satisfecha. Claro, insisto, porque hay gente que no es consciente de ello. No es Paula Fernández la nueva secretaria general del Partido Regionalista, sino la futura candidata a las elecciones autonómicas por parte del PRC. ¿Se van a supurar bien heridas, si es que las hay? Porque es, claro, un proceso nuevo dentro del PRC, y ahora se va a vivir una situación nueva, que es que hay una ganadora y hay gente que no ha ganado. Bueno, y no solo Pablo Diestro, sino también Javier López Estrada y Guillermo Blanco. Yo creo que en principio no tenemos por qué tener problemas, porque todo este proceso ha nacido de la unanimidad. Nosotros mismos, por primera vez, histórico, nos hemos dado un reglamento de elección de candidato, porque la Asamblea de Dirigentes de mayo del año pasado, prácticamente por unanimidad, aprobó que Miguel Ángel Revilla continuase siendo el secretario general hasta el Congreso Ordinario del año 26. Eso se trasladó a la Ejecutiva. La Ejecutiva lo aprobó por unanimidad y constituyó una comisión de 14 donde están representados los entes territoriales y las comarcas del partido. Y esa comisión de 14 es la que ha trabajado en este proceso que nos hemos dado con avales de Ejecutiva y con primarias. Esa comisión de 14 hemos tenido el honor de estar 3 de los 4 candidatos, porque Pablo, Guillermo y yo hemos participado, somos de esos 14 que estamos ahora trabajando en el Congreso del 26 y en la reforma de los estatutos, porque el partido tiene que seguir trabajando, evidentemente, esa parte de este proceso. Y bueno, Javier López Estrada también es presidente del Comarcal del Besaya, con lo cual también está al corriente de cómo se está trabajando en el partido, y ahora la candidata, en este caso, pues también tendrá que trabajar para ganar las elecciones del 27, para preparar el programa electoral, para trabajar de lleno con los militantes, y además es que soy la secretaria de organización, con lo cual esto no para. Yo creo que no va a haber problema y que vamos a seguir unidos, que es la palabra que siempre nos ha caracterizado a nuestro partido y que nos tiene que caracterizar y diferenciar en el futuro, porque así nos hemos comprometido todos, y eso es lo que espero. Y para terminar, sé que me vas a decir que suceder a Miguel Ángel Revilla es muy complicado, porque sé que me lo vas a decir, pero claro, viene el Partido Regionalista de unas elecciones negativas, las últimas elecciones autonómicas, que tiene que cambiar dentro del PRC para darle la vuelta. Por eso igual es el doble de complicado. Bueno, pero bueno, eres la candidata ya, o vas a serlo. Todavía oficialmente entiendo que hasta el Congreso que se celebrará en mayo no lo eres. El día 18, que es dentro de 2 domingos, sí, el siguiente domingo, ese va a ser el Congreso de proclamación del candidato. Pero vamos, ya. Sí, evidentemente lo vas a hacer. Es un mero trámite. Es un mero trámite, eso es. Y a partir de ahora, pues es evidente que hay que trabajar, como yo digo, en el regionalismo del siglo XXI, que ponga
nuestros principios del 78, que es lo que los adapte a los cambios, a los nuevos tiempos, que tenemos que tener claro nuestro programa electoral, volviendo a hablar de la necesidad de defender nuestro patrimonio natural. Por ejemplo, hemos estado hablando precisamente antes de ello porque hemos llevado una interpelación al Parlamento, y sobre todo esa necesidad de que todas las las acciones que se están trabajando desde el Parlamento, desde la oposición, y que están trabajando pues también en los distintos alcaldes, se coordinen mucho mejor, lleguen a los militantes, se vuelva otra vez a tener ilusión por el partido, después evidentemente de que perdimos las elecciones, y eso es algo que hay que revertir, y hay que volver a captar todos esos votantes que evidentemente se nos escaparon de las manos, ¿no? Bueno, hay que llevar a primera línea de la agenda política la necesidad de vivienda en esta comunidad autónoma, la movilidad, el transporte. Yo he hablado con los jóvenes en esta campaña y me han trasladado muchísimas ideas en este sentido, además de su idea de identidad y de pertenencia a esta tierra como una seña de ADN y de identidad de los regionalistas. Bueno, pues muchas cuestiones que tenemos que ir construyendo juntos, plasmándolo en el programa electoral para llegar fuertes al año 27. Decías hoy en una entrevista en el diario Montañés que no va a haber problema por pactar, que el objetivo es gobernar. Hombre, claro, porque siempre ha sido así. El objetivo es gobernar y nunca ha habido ningún problema con pactar. Nosotros hemos gobernado esta tierra con la derecha y con la izquierda. Entonces veremos a ver. Yo lo he dicho, pero evidentemente queda mucho. Y nosotros también tenemos que ver con qué escenario nos vamos a encontrar siempre el día después de las elecciones y quién va a cumplir nuestro programa electoral, que siempre consideramos que es el que está más cerca de los cántabros, quién le va a cumplir mejor a la hora de poder negociar un gobierno. Aprovechando que estamos hablando de política interna, conocemos ya al nuevo secretario general del PSOE, a la candidata a las primarias del PRC, Leticia, en Vox. No sé si hay un calendario para el tema interno, para primarias, o no sé cómo se elige en Vox Cantabria. Bueno, en Vox es un partido, nuestro partido es bastante vertical. De momento yo creo que porque parece que no, pero las elecciones no están tan lejos, ¿eh? No, que va. Pasa volando el tiempo. Pasa volando el tiempo, esa es la realidad. No, yo creo que, los estatutos de nuestro partido, en la última reforma, como digo, no estaba previsto que hubiera primarias y por lo tanto, pues entiendo que desde el Comité Nacional se valorará los candidatos o posibles candidatos en cada una de las comunidades autónomas y desde ahí será la selección. Uh-huh. Pero no se sabe cuándo, ¿verdad? No tenemos un calendario, por lo menos esa era mi pregunta, no se nos ha trasladado a las comunidades ese calendario. Uh-huh. Leticia Díaz, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Siempre es un placer. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en unos días que entiendo que es complicado porque vas de turné por medio de comunicación en medio de comunicación. De hecho, luego a las 4 estarás aquí en la hora de Walter, así que muchísimas gracias por acompañarnos, insisto, en pleno tour tras las primarias. Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Nosotros hacemos un alto en el camino y, como digo siempre, ya son las 2 de la tarde, están ahí para bajar la persiana. Va.